Tenemos ahora mismo 45 minutos previstos. Yo voy también a ser muy breve. En primer lugar, recordando la importancia del informe en el momento en el que nos encontramos. Todo hace pensar que Europa se está reformulando ante una situación en cambio muy profundo. Estamos en vísperas de unas elecciones, como decía Helmut. Estamos en vísperas de un nuevo marco de relación con el Reino Unido, también especialmente importante por la dimensión de ese país. Estamos ante una geopolítica cada vez más adversa, un mundo relativamente hostil. Nunca hemos tenido un presidente americano tan abiertamente antieuropeo como estamos, por ejemplo, en este momento. Y estamos afrontando los retos que la Unión Europea todavía no ha sido capaz de resolver. Su arquitectura para la gobernanza de la Unión Monetaria, los problemas migratorios, los problemas típicos de la Unión ya energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, hablar del futuro de Europa es particularmente importante. Es evidente que AFCO no va a resolver el futuro de Europa en este informe, en gran parte porque además no nos corresponde, porque muchas de nuestras recomendaciones lo son para la próxima legislatura. Yo creo que esta idea está impregnando todo el informe, ¿no? Sabemos que tenemos que tomar muchas decisiones, que no podemos quedarnos parados, que el mundo no nos espera, que Europa tiene que repensarse, y recogiendo muchas de los informes que se han venido elaborando en el Parlamento Europeo, especialmente los dos que esta Comisión Constitucional ya elaboró en febrero del 2016, el Bresso-Brok y el Verhofstadt, pero también los que ha hecho Econ a propósito de la gobernanza de la Unión Europea, Budget a propósito de los recursos propios, del marco financiero. En ese contexto nos planteamos una serie de guías. Este es el informe. El contenido del informe lo que trata es de establecer una serie de principios sobre cómo tenemos que plantearnos justamente ese futuro de Europa, de esa Europa que no funciona suficientemente ágilmente, suficientemente eficazmente ante este contexto internacional y geopolítico tan complejo que vivimos. Entonces, lo que el informe elabora esencialmente son una serie de principios que en parte ya he señalado. No podemos permanecer pasivos, el mundo no nos espera, tenemos que repensar Europa. Es una frase que han repetido los primeros ministros que han venido a las sesiones plenarias. Tenemos que hacer juntos lo que solo podemos hacer juntos. Es una idea también muy presente. No hagamos más, sino mejor lo que estamos haciendo, y sobre todo afrontemos lo que solo la Unión Europea conjuntamente puede afrontar, porque los países individualmente somos demasiado pequeños frente a una serie de problemas que reclaman justamente esa Europa unida, ¿no? Y eso implica una Europa más integrada, que reitera en sus valores, etcétera. En ese sentido, los fundamentos políticos que se plantean en el informe van dirigidos a destacar, en primer lugar, que se está produciendo un cierto desequilibrio institucional a partir de la crisis económica por el papel, el rol tan importante que ha asumido el Consejo Europeo en detrimento de la Comisión. Entonces se reivindica un poco el método comunitario frente al intergubernamentalismo. En segundo lugar, se reclama una mayor transparencia en el proceso legislativo, entendiendo que el Consejo tiene que producirse, digamos, como una auténtica Cámara legislativa, y aquí recogemos las sugerencias que se han hecho por parte de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Defensora del Pueblo. Se habla, obviamente, también del problema de la unanimidad como un hándicap para un funcionamiento eficiente, y se apela a los mecanismos que los propios tratados contemplan para sortear una exigencia exagerada de la unanimidad frente a problemas como la fiscalidad o la política exterior, que reclaman a veces decisiones no unánimes. Se hace también referencia a las recomendaciones que el propio Parlamento ha venido haciendo a propósito de la subsidiariedad y de la proporcionalidad, recogiendo también algunos apartados de los propios tratados, como son los artículos 4 y 5.
Se reitera la necesidad de mantener esa relación política entre las elecciones y los grupos políticos con el candidato de la Comisión, el Spitzenkandidaten. Se reclama un mayor reforzamiento de la esfera pública europea como un ámbito supranacional de la democracia europea. Europa no es solamente una agregación de países, es un espacio público común en el que tenemos debates europeos que tenemos que resolver desde la perspectiva de lo que ese debate deliberativo, participativo de las instituciones plantea a la propia Unión Europea. Se reiteran los valores, digamos, fundamentales y la Carta de Derechos Fundamentales como inspiración del futuro de la Unión. Se recuerda que la negociación del Brexit ha evitado un riesgo que en su momento teníamos sobre la posibilidad de una emulación, de una cierta imitación política de esa demanda de Exit, y yo creo que la negociación ha puesto en valor la unidad de la Unión Europea en la negociación y ha dejado un pozo político de que salirse es muy complicado y políticamente genera muchos problemas a los países que lo hacen o que lo pudieran pretender. Creo que es una idea que también hay que incorporar a la referencia sobre el futuro de la Unión. Por supuesto, el capítulo sobre la integración diferenciada que acabamos de debatir sobre la base del informe de Monsieur Durand es muy importante también, y la distinción con los opt-outs, es decir, no queremos una Europa a la carta, pero seguramente tendremos que avanzar sobre la base de aceptar que quienes quieran hacerlo lo hagan. Esto me parece un principio elemental que implica seguramente lo que llamaríamos, lo que ahora Macron está poniendo otra vez de moda, los famosos círculos concéntricos del futuro de la Unión. Sobre esto hay que hablar, porque seguramente hay que dibujar qué Europa queremos a este respecto. Destacamos la importancia, ya termino, Presidenta, destacamos la importancia de la cooperación reforzada, especialmente en defensa, pero hay que aplicarlo a otras materias sobre las que los países que quieran avanzar puedan hacerlo. Exigimos la puesta en marcha del pilar social, probablemente uno de los pilares menos desarrollados del constructo de la Unión Europea. Reclamamos una solución a las migraciones. A propósito, la semana pasada hubo una reunión muy triste, en mi opinión, de los ministros de Exteriores. Una frase del antiguo presidente de esta casa, el señor Borrell, ahora ministro de España, que me parece importante destacar. Vino a decir, quizás dramáticamente, el tema migratorio es más grave todavía que la crisis del euro y si no lo resolvemos podemos disolver la Unión. Así de contundente se manifestó, y creo que no podemos hablar del futuro de la Unión en este informe sin recordar que hay que alcanzar soluciones y acuerdos en esta materia sensible. Por supuesto, todo el capítulo de la Unión Económica y Monetaria reclama todo un posicionamiento en este informe y, por supuesto, al mismo tiempo que establecemos, por así decirlo, nuestra posición en favor de lo que ya son informes comunes en esta casa respecto de los recursos propios, respecto de la arquitectura institucional de la Unión, el ministro de Finanzas, el presupuesto de la eurozona. Todo esto se constituye como lo que llamaríamos los pilares de una Unión Económica y Monetaria que reclama avances. Solo mediante esos pasos puede gestionarse frente a nuevas crisis la Unión Económica y Monetaria, pero también se establece la decepción, por ejemplo, que nos mostró el Consejo del 28 y 29 de junio de este mismo año, que no alcanzó en absoluto ningún acuerdo en la línea de lo que fueron los acuerdos de Meseberg en los días anteriores entre Francia y Alemania. Y fue muy decepcionante descubrir la incapacidad de la Unión para avanzar en este terreno, al mismo tiempo que mostramos nuestra preocupación sobre el marco financiero, plurianual, sobre el papel del Parlamento Europeo en el semestre europeo, etcétera. Todo esto, ¿dónde acaba, señorías? Y con esto acabo yo también. Acaba probablemente en que Europa necesita, cuando terminen las presencias de los primeros ministros, que serán, lógicamente, en diciembre, enero, febrero de este año ya, tendremos un capital informativo sobre lo que opinan los gobiernos, sobre lo que este Parlamento ha ido elaborando, como he dicho antes, en diferentes rapports,
Y en vísperas electorales, muy probablemente Europa tiene que abordar una reflexión seria, lo más deliberativa, lo más participativa posible. Esto abre a que la próxima legislatura pueda abordar quizás una reflexión que camine hacia una convención que afeite a los tratados. Puede ser. No lo vamos a definir, no nos corresponde. Este Parlamento acaba su vida dentro de unos pocos meses, pero destacamos que muy probablemente todo este conjunto de debates que configuran de manera tan existencial, por utilizar la frase que el propio Juncker utilizó en el debate del 2016, él dijo: estamos en una crisis existencial, en aquel año, 2016. Luego dijo: tenemos viento en las velas, pero en fin, no estamos muy seguros de cuánto viento tenemos. Lo que quiero decir es que todo este conjunto de debates claves van a acabar produciendo un debate político en el proceso deliberativo europeo, en ese espacio público que es la Unión Europea, que tiene razones para debatir y para decidir qué futuro quiere. Esta es la propuesta, pero naturalmente escucharemos las aportaciones de los diferentes grupos y trataremos de consensuar las enmiendas que se presenten. Gracias, presidenta. Gracias, Ramón.